Me solicitaron desde un curso de octavo básico que explique lo que es el teorema de Pitágoras. Así es que empezamos. Entonces, en este video voy a explicar lo que es la esencia misma del teorema de Pitágoras, para concluir cómo es la fórmula general. Un poco de historia. Pitágoras fue un matemático griego muy famoso, que entre otras cosas fundó lo que es la escuela pitagórica. El teorema propiamente tal siempre se le ha atribuido a Pitágoras, aunque hay quienes niegan que haya sido él, algunos incluso niegan que esto que vamos a ver nace más bien de los babilónicos o los babilonios más que Pitágoras mismo. Como sea, este teorema ha dado muchos resultados y tiene un montón de aplicaciones prácticas. Entonces, para recordar, todo esto parte de una simple área de cuadrado. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un cuadrado de lado 6 centímetros. Para determinar el área de un cuadrado, simplemente tenemos que multiplicar sus lados. O sea, en este caso, 6 por 6. Y 6 por 6 es igual a 36. O sea, estamos hablando acá de que son 36 centímetros cuadrados. Si nosotros esto lo generalizamos y colocamos simplemente que el lado es una letra A, una letra puede simbolizar cualquier número, entonces, para determinar lo que es el área, simplemente ese número lo elevamos al cuadrado. En el ejemplo anterior son 6 al cuadrado. 6 al cuadrado son 6 por 6, o sea, 36. Volviendo a los cuadrados, aquí tenemos dos cuadrados bastante simples, pero estos cuadrados, de alguna forma, vamos a hacer otro cuadrado. Por lo tanto, juntamos la mitad de ese cuadrado en un lado, movemos esa otra mitad y movemos esa otra mitad. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, los dos cuadrados iniciales están formando un nuevo cuadrado. Y este es el efecto que ocurre. O sea, trasladamos los cuadrados y en eso mismo, en esa misma figura, es un triángulo en donde uno de los ángulos es un ángulo recto. Ahí estamos hablando entonces de un triángulo rectángulo. Y el teorema de Pitágoras se aplica solo a triángulos rectángulos, o sea, donde uno de los ángulos es un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Pero no solamente se aplica en los casos de los cuadrados. Vamos a generalizar entonces. Y para eso vamos a iniciar con otro cuadrado, en donde tenemos de lado 7 centímetros y está repartido en triángulos rectángulos. De lados 3, 4 y 5. Y si ustedes se dan cuenta, en este cuadrado hay 4 triángulos rectángulos. Los 4 son iguales en el sentido de sus lados, diferentes colores, pero del mismo tamaño. Si nosotros nos ponemos a inferir, entonces, si ese lado de abajo mide 3 centímetros, ese lado de arriba también mide 3 centímetros. Y como la figura que se forma arriba es un cuadrado, entonces su otro lado
también son 3 centímetros. Y podemos hacerlo el mismo análisis con el cuadrado más grande. Dicho de otra forma, si aquí tenemos un lado de 4 centímetros, entonces inferimos que ese otro lado también mide 4 centímetros. Por lo tanto, el otro lado de ese cuadrado también mide 4 centímetros, porque un cuadrado, ¿qué significa? Que sus 4 lados son iguales. Ya, está bonito el juego, pero ¿y esto qué tiene que ver con el teorema de Pitágoras? Mucho. Vamos a mover estos 4 triángulos. Un triángulo lo movemos en esa posición. Otro triángulo lo movemos en esa posición. Así lo mismo estamos haciendo con los otros 2 triángulos. Y si ustedes se dan cuenta, ahí estamos formando otro cuadrado. Pero fíjense que en el centro se forma un cuadrado más grande, pero es uno solo. Sin embargo, como está rodeado por los mismos 4 triángulos, ¿qué significa? Que el área de ese cuadrado es la misma suma que los otros 2 cuadrados más pequeños. ¿Por qué? Porque resulta que los espacios que estaban ocupando esos triángulos rectángulos son los mismos. Por lo tanto, el espacio que están ocupando en cuanto a los cuadrados también son los mismos. Por lo tanto, ¿cómo completamos nosotros el teorema de Pitágoras? Simplemente de la forma en que se van a mover los cuadrados. Haciendo este tipo de movimientos es como Pitágoras detectó o descubrió lo que hoy consideramos el teorema de Pitágoras. ¿Qué significa esto? Que si ustedes se dan cuenta, entre los 3 cuadrados se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras se confirma solo en los triángulos rectángulos. Y en este caso, entonces, fíjense que ese lado es de 3, porque el lado del cuadrado pequeño es de 3. En el cuadrado de color más oscuro, el lado es de 4. ¿Por qué? Porque en el cuadrado inicial el lado era de 4. Y en el lado más grande, en el cuadrado más grande, son 5. Porque resulta que, si ustedes observan, ese triángulo rectángulo que se formó es del mismo tamaño que alguno de los 4 triángulos rectángulos que se formó en un principio. Entonces, vamos por los conceptos del teorema de Pitágoras. Uno de los lados se llama cateto y el otro también. Dicho de otra forma, los lados más cortos del triángulo rectángulo se llaman catetos y el lado más largo se llama hipotenusa. Los lados más cortos del triángulo rectángulo son los catetos y el lado más largo es la hipotenusa. Volvamos al ejemplo. Tenemos el triángulo rectángulo de lado 3. Por lo tanto, 3 al cuadrado es igual a 9. 3 al cuadrado es igual a 9. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Vamos por el otro cateto. El cateto del lado 4. Tenemos 4 al cuadrado es igual a 16. Tenemos que formar entonces 16 cuadrados más pequeños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Veamos si se cumple entonces lo que es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa mide 5 y 5 al cuadrado es igual a 25. Veamos si efectivamente la suma del cuadrado de los dos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Primero veamos los triángulos de color celeste. No sé si serán celeste, yo soy daltónico. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos entonces los 9 cuadrados del cateto más corto. Ahora vamos a ver el cateto del lado 4, o sea, los cuadraditos de color naranja. Hay 16 cuadraditos, entonces, de color naranja. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces tenemos estos 9 cuadraditos celestes y estos otros 16 cuadraditos naranjos. Por lo tanto, aquí tenemos 9 cuadraditos celestes y 16 cuadraditos naranjos. 16 más 9 son 25. Por lo tanto, acá hay exactamente 25 cuadraditos. Si nosotros contamos los lados, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 por 5 son 25. Se está cumpliendo entonces el teorema de Pitágoras. Y si cambiamos los ejemplos, nos vamos a dar cuenta que siempre se va a cumplir el teorema de Pitágoras. Entonces, si nosotros a los catetos les simbolizamos con el nombre de letras, al cateto 1 lo vamos a simbolizar con la letra A. Y al cateto 2 lo vamos a simbolizar con la letra B. Y ya la hipotenusa la vamos a simbolizar con la letra C. Entonces, tenemos el teorema de Pitágoras. Al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. O sea, tenemos lo que siempre, muchas veces, mejor dicho, nos han hecho aprender de memoria. Y es que el teorema de Pitágoras consiste en que la suma del cuadrado de los dos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Reitero, la suma del cuadrado de los dos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. El teorema de Pitágoras se aplica en mucho más áreas, además de simplemente lo que es el concepto de área propiamente tal. Se ocupa, por ejemplo, para medir distancias, para medir alturas, ¿sí? Y de hecho, en matemáticas más avanzadas, se habla muchísimo y se aplica mucho en la práctica lo que es el concepto de trigonometría.
La trigonometría significa que, en lenguaje simple, vamos detectando los lados o las distancias de un triángulo por medio de algún ángulo específico. Eso es matemática más avanzada y se usa mucho en las áreas matemáticas de la enseñanza media, o bien se usa mucho en carreras matemáticas de la educación superior. Muchas gracias por ver este video. Denle like si les gustó, suscríbanse, síganme en mi página de Facebook